En el vídeo de hoy vamos a analizar y os voy a dar impresiones de la Head Radical Motion, una pala que suelo recomendar mucho en mis vídeos del recomendador porque me parece muy polivalente. Es una pala que para los jugadores que busquéis una pala ligera os va a cuadrar porque pesa tan solo entre 350 y 355 gramos y además, como yo suelo decir que le pongáis rugoso, pues le he colocado tiras de rugoso en las dos caras para ver cuál es mi impresión. Así que después de la intro os cuento. Pues vamos allá con las características técnicas de esta Radical Motion. Ya sabéis que la podéis conseguir en la web de Padelbase al mejor precio si introducís mi cupón descuento, y si nos centramos en sus características técnicas, pues comparte los mismos materiales que su hermana mayor, que la Radical Pro. Por lo tanto, os vais a encontrar carbono 3K en sus caras con la goma Control Foam y no encontraréis rugoso. Así que en este caso yo, como en los recomendadores os suelo decir que le pongáis rugoso, pues le he colocado tiras de rugoso a ver qué tal, a ver si mejora las impresiones de la pala. En cuanto a su tacto, pues os vais a encontrar un tacto medio, baja un puntito, un par de puntitos en comparación de la Radical Pro, y es debido no a los materiales sino sobre todo a su peso, ya que es una unidad bastante más ligera. Porque si nos centramos en su peso, esta unidad pesa 354 gramos, en este caso le he colocado las tiras de rugoso, nuestra unidad pesaba 350, pero con las tiras de rugoso en ambos lados se quedan 354, y en cuanto a su balance también crece un poquito, es un balance de 265 milímetros. Si seguimos bajando nos encontramos el corazón característico de la línea Radical, un puño de 12,5 centímetros con el tapón blando y el cordón corredero. Así que una vez vistas las specs, os dejo con mis impresiones en pista de la pala. Aquí en fondo de pista, esta Radical Motion pues va a destacar sobre todo porque es una pala muy ligerita, la verdad que se mueve fenomenal aquí en fondo de pista, son 354 gramos ya con las tiras de rugoso que le he colocado. O sea que aquí la vais a mover muy bien. En cuanto al tacto, aunque comparte materiales con su hermana, con la Radical Pro, pero se nota, baja un puntito en dureza, un par de puntitos, es un tacto medio. En cuanto a la salida de bola, la verdad que está bastante bien aquí en un ritmo medio, aunque es una unidad ligerita, se mueve muy bien y aporta buena salida de bola, no hay que hacer mucho esfuerzo. Y en cuanto a su punto dulce, pues al igual que toda la línea de palas de Head, es un punto dulce que se siente bastante amplio. Igual, un pelín menos que en la Radical Pro, yo creo que se debe al peso que tiene, que es un peso un poquito menor, y entonces igual eso hace que se reduzca un pelín el punto dulce, pero vamos, está por encima de la media, yo diría un puntito más que el tamaño estándar. Cierto es que me parecía que se podía descontrolar más la bola, pero algo que me gusta de las palas Head es que, aunque tengan un tacto medio, luego cuando aceleras un poquito, cuando te viene la bola más rápida, parece que no se descontrola mucho. Así que aquí, en bote pronto, pues mejores impresiones de las que me esperaba. A ver, no os esperéis una pala súper progresiva a velocidades altas, pero me parece que cumple, y que cumple, diría que con nota. Y en cuanto al ritmo bajo, a la chiquita, pues creo que te permite ajustar bastante bien para que la bola pase cerquita de la red. No hay que hacer mucho esfuerzo con el tacto medio que tiene y la salida de bola para que la bola pase al otro lado. O sea que aquí me parece una pala que es muy completa en fondo de pista. De ahí que la verdad que la haya recomendado mucho para jugadores que buscáis un tacto medio y una pala polivalente, una pala que cumple. Sobre todo lo que os he comentado, lo que más destaca es en la manejabilidad que te aporta. Te permite mover el brazo muy rápido, incluso si quieres jugar lentito, pues al tener un peso que no es muy elevado, no hace que la bola se descontrole en exceso. En fondo de pista es una pala que la verdad que cumple en todos los aspectos. A mí me parece una pala
muy equilibrada. El peso que tiene es un peso bajito, así que yo creo que uno de los puntos fuertes de esta Radical Motion es la manejabilidad. Lógicamente es una pala que es muy manejable. Con este peso el punto dulce me parece que está muy bien optimizado y creo que cumple muy bien tanto en bola rápida, sin ser una de sus virtudes, pero creo que cumple bastante bien y os va a permitir jugar en un ritmo alto casi sin problemas, y con la chiquita pues también muy bien, así que una muy buena alternativa, una alternativa muy polivalente en fondo. En situación de volea, al igual que el fondo de pista, destaca en manejabilidad. Es una pala que vais a mover muy fácil. En cuanto al peso que transmite en volea, pues al tener un balance medio, casi medio alto, 265 milímetros, pues yo creo que transmite buen peso a la bola. Y lo que le faltaría a la pala es el rugoso para poder transmitir efecto, pero en este caso, como yo os suelo recomendar que le coloquéis las tiras de rugoso, pues se las he puesto y aquí mejoran mucho las sensaciones que transmite la pala. Así que en un ritmo medio, buena salida y no vais a tener mucho problema para llegar a fondo de pista en volea. En un ritmo alto, aquí en bloqueo, pues ya se nota que vais a tener que empujar un poquito más con el brazo para que la bola camine, pues si no se os puede quedar en media pista. Aquí, al igual que en fondo, cuando jueguen rápido no va a ser el punto en el que más va a destacar la pala, pero en el momento en el que le coges un poco el tacto, ya la bola me está empezando a llegar al fondo. Así que aquí en un ritmo alto, contando el detalle que os he comentado, me parece que cumple mejor que cualquier pala con tacto medio. Bien, con la volea ofensiva, pues punto positivo de la pala, que la vais a mover súper rápido. Y a ver, si vais a acelerar muchísimo, igual ahí pues os falta un puntito, pero me parece que en líneas generales a mí que se mueva tan rápido me ayuda a poder acelerar en situación de volea. Así que con volea cortada y con volea plana rinde bastante bien. Y por último, con situación de volea corta y dejada, pues es una pala que en cuanto a tacto es bastante agradable. Vais a tener que controlar bien cuánto tocáis la bola, porque si no se os puede descontrolar un pelín, pero la verdad que bastante bien. Como os decía, en fondo es una pala muy completa, aquí en red también. Comenzando en situación de juego aéreo con la bandeja, es una pala que en cuanto a salida de bola creo que está bastante bien, no estoy haciendo mucho esfuerzo y la bola está llegando profunda, llega bastante bien, moviendo un poquito la mano. Si entráis lentito pero alargáis bien el gesto, vais a tener mucho control y la bola pues va profunda, y el efecto al adicionarle las tiras de rugoso le ayuda. Así que aquí en bandeja un punto en el que destaca la pala. Vamos a ver ya acelerando con la víbora, que la salida jugar. Esperaba que saliera menos, pero de primeras bastante bien con la víbora. Sin ser la pala más progresiva del mercado, no sale tanto la bola cuando aceleras a tope, pero es bastante controlable en un ritmo alto.
que aquí con la víbora pues también le pondría buena nota. Aquí con el rulo a mí me suelen gustar las palas que son ligeras y esta me parece muy buen exponente de ello. Es una pala que vais a mover bastante rápido. Si movéis el brazo a una velocidad media, fijaros que no vais a tener mucho problema de que la bola caiga hacia abajo. Así que aquí creo que da muy buen rendimiento. Acelerando, ahí igual podéis perder un poquito más el control, pero la bola cae rápido hacia abajo. Por último, vamos a ver el remate, que aquí, pues con el listado, creo que no os va a costar mucho trabajo. Con el plano, lógicamente, el peso hace que la bola no camine mucho. En cambio, con el listado, joder, la bola levanta, ¿eh? Así que aquí, contando que es una pala más orientada al control, me parece que rinde muy bien con el remate listado. Bien, en situaciones de red, en situación de volea, la verdad que es una pala que va bastante bien, salvo en ritmo alto, ahí con algún pero, en ritmo alto, si es posible que perdáis un pelín el control. En voleas aceleradas, con la plana no va nada mal y con la cortada tampoco. Obviamente, adicionándole el rugoso, creo que cumple bastante bien con volea acelerada. Entonces, sobre todo, donde más podéis tener un poquito de problema es en las situaciones de bloqueo, que hay cuando la bola viene muy rápida. Al tener poco peso la pala, pues vais a tener que mover bien el brazo. Y en juego aéreo, con la bandeja me ha gustado mucho, me ha parecido que va muy bien. Con la víbora me ha sorprendido porque me esperaba mucha menos salida, pero sí que es cierto que lo que hablamos, que Head suele hacer muy buen trabajo con su tecnología Ausetic, y aunque la pala tiene un tacto medio, lo cierto es que en un ritmo alto tampoco parece que se coma muchísimo la bola, pero contar que no va a ser una pala que va a tener el mismo comportamiento que una pala de tacto medio duro. En las situaciones de remate, con el plano vais a pinchar, con el listado, al moverse tan rápido y al tener un balance medio, casi medio alto, creo que funciona relativamente bien, sin ser una pala lógicamente diseñada para pegadores. Pero como conclusiones globales, esta Radical Motion es una pala muy polivalente, con un peso bajo, o sea que la vais a poder mover muy bien. Para aquellos jugadores que busquéis manejabilidad, me parece una de las mejores alternativas del mercado. Yo la suelo recomendar muchísimo en mi recomendador de palas, porque es una pala que ya os digo que me parece súper completa, contando que le tendréis, yo le adicionaría sin duda el rugoso, las tiras de rugoso, que tenéis un montón de opciones y vais a conseguir una pala que os va a rendir bien en fondo de pista y que en situaciones de red para nada se queda corta. Así que nada, espero que el vídeo sirva de ayuda. Ya sabéis que tenéis mi cupón descuento de Padelvice por si os interesa esta Radical Motion, que lo cierto es que está a muy buen precio. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.